Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las aguas del entretenimiento, algo que ha logrado capturar la atención de miles, si no millones, de fans alrededor del globo, despertando pasiones y alimentando sueños. Estamos hablando de dos nombres que por sí solos, ya evocan una gran expectación y un torbellino de emociones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo que vamos a desentrañar hoy es una conexión que parece intensificarse, una historia que se escribe con cada gesto sutil, con cada mirada cargada de significado, y sobre todo con las palabras que cruzan fronteras, desafiando distancias y alimentando la imaginación colectiva. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de ese llamado, ese que ha resonado desde la mágica Italia, y que ha hecho suspirar, soñar y especular a muchos, Can Yaman llamando a Demet Özdemir y diciéndole con una ternura que desarma, mi preciosa. Si aman estar al día con las últimas noticias del espectáculo, los romances que encienden pasiones y las historias que parecen sacadas de las tramas más cautivadoras de las telenovelas, entonces definitivamente tienen que quedarse hasta el último segundo de este vídeo. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos y las interpretaciones que han surgido, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la sinceridad que nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Es un clic pequeño, sí, pero para nosotros significa el mundo, es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más frescas y los análisis más profundos. Así que activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que se cuece en el universo de sus estrellas favoritas. Bueno, vamos directo al grano sin rodeos, porque la información es jugosa y la expectación es alta. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que, desde el momento en que se cruzan, tienen el poder de enamorar, una narrativa que ha cautivado a públicos de distintas partes del mundo, y en gran parte, esto se debe a la química innegable que demostraron en pantalla en la exitosa serie que los catapultó a la fama global, Erkenzikuş, o como muchos la conocen con el poético título de Pájaro Soñador. Ustedes saben, esa serie donde la rivalidad inicial, esa danza de desconfianza y malentendidos, se transforma gradualmente en un amor apasionado, intenso, casi cinematográfico. Cada escena era un torbellino de emociones contenidas y explosivas, y en cada plano, Can y Demet parecían haber nacido para interpretarse mutuamente, para dar vida a esos personajes de una manera tan creíble que cruzaba la barrera de la ficción, y se instalaba en el corazón de los espectadores. Y es precisamente esa conexión, esa chispa eléctrica que saltaba entre ellos, la que muchos argumentan que no se quedó solo en la ficción. Al menos eso es lo que los constantes rumores, las sutiles evidencias y ahora, un llamado telefónico específico parecen querer decirnos. Ahora Can Yaman, nuestro querido protagonista de producciones tan populares como Erkenzikuş y Dolunay, por mencionar solo algunas de sus incursiones más memorables en la pantalla, ha estado en Italia últimamente. Italia, un país que irradia romance en cada uno de sus rincones, que es cuna de arte e historia, y por supuesto, un epicentro de moda que siempre da de qué hablar y marca tendencias. Él ha estado inmerso en proyectos, en entrevistas que generan titulares, en eventos que acaparan flashes y, en general, disfrutando de la vibrante y seductora vida italiana. Pero lo que realmente ha puesto a todos, tanto a los fans más acérrimos como a los observadores casuales del mundo del espectáculo, con los ojos bien abiertos y las antenas parabólicas sintonizadas, es la forma en que su vida personal, y más específicamente, su conexión con Demet Özdemir, parece estar más presente y resonante que nunca. Seamos honestos, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las relaciones personales de las celebridades son un tema que siempre genera un interés morboso y apasionado. Y cuando dos actores con el carisma arrollador y la popularidad estratosférica de Can Yaman y Demet Özdemir comparten una historia, las expectativas y las especulaciones se disparan exponencialmente, convirtiéndose en un huracán de comentarios en redes sociales y debates interminables. Y es precisamente en este punto álgido de la especulación donde entra en juego ese llamado telefónico. Imaginen la escena, visualícenla con el máximo detalle, Can en medio de su apretada agenda italiana, quizás con la majestuosidad del Coliseo de Roma como telón de fondo, o tal vez disfrutando de un auténtico gelato artesanal en una plaza encantadora y pintoresca, decide sacar su teléfono. ¿Y a quién llama, a quién dedica esas palabras tan tiernas, tan significativas, tan cargadas de afecto? A Demet Özdemir. Y no es una llamada cualquiera, de esas rutinarias o de compromiso, es una llamada en la que, según se reporta, le dice, mi preciosa.
Ahora, detengámonos un instante en la profundidad y el peso de esa frase. ¿Qué significa realmente mi preciosa? En español, esta frase es mucho más que una simple expresión. Es un término de cariño profundo, de afecto sincero, de admiración genuina. No es una formalidad vacía, no es una cortesía superficial, es una expresión que nace del corazón, que emana de un sentimiento íntimo y poderoso. Implica que la persona a la que se dirige es extremadamente valiosa, es hermosa en un sentido que va más allá de lo físico, es alguien a quien se aprecia enormemente, alguien que ocupa un lugar especial en el alma. Y cuando estas palabras las pronuncia Kanyaman, un hombre conocido por su energía desbordante, su carisma magnético y su aparente franqueza, esta frase adquiere un peso aún mayor, una resonancia particular. Nos hace preguntarnos de inmediato, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Es simplemente un recuerdo cariñoso de los días de rodaje que ha perdurado en el tiempo? ¿Es una muestra de una amistad sólida que ha sabido resistir el paso del tiempo y las distancias? ¿O hay algo más profundo, algo que trasciende la pantalla, la amistad profesional y las distancias geográficas? Los fans, por supuesto, y es natural en este tipo de situaciones, ya han hecho sus propias conjeturas, han tejido sus propias teorías, algunas más románticas que otras. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, de esperanzas renovadas, de deseos fervientes de que este romance que muchos creen que existió o que quizás aún persiste, se haga oficial, se manifieste públicamente. Y no es para menos. La química que ambos actores compartían en Erkencikus era simplemente palpable, casi tangible. Las escenas de amor, los diálogos cargados de tensión romántica, las miradas que se cruzaban, todo era tan convincente, tan lleno de una pasión cruda y auténtica, que era prácticamente imposible para el espectador creer que solo fuera producto de la actuación. Los gestos sutiles, la forma en que sus cuerpos parecían comunicarse sin palabras, la manera en que se movían juntos en escena, todo apuntaba a una conexión real, profunda, que iba más allá de la mera interpretación. Y ahora, con este llamado telefónico desde Italia, como una carta de amor enviada a través de los cables, la llama de la esperanza se reaviva con más fuerza que nunca en los corazones de sus seguidores. Pensemos un momento en el contexto. Kanyaman es un actor que está experimentando una proyección internacional cada vez mayor, su carrera está despegando a nivel mundial. Sus proyectos lo llevan por distintos países, y Italia ha sido uno de sus destinos clave, un lugar donde ha cosechado un éxito rotundo y una legión de fans devotos. Estar lejos de su tierra natal, lejos de sus afectos más cercanos, puede hacer que las conexiones importantes, los lazos significativos, se sientan aún más profundos y valiosos. Y si Demet Özdemir es una de esas personas importantes en su vida, entonces una llamada así, con palabras tan cargadas de afecto, tiene todo el sentido del mundo. Es una forma de mantener vivo ese vínculo especial, de recordarle a la otra persona que a pesar de la distancia física y los compromisos profesionales, sigue siendo una prioridad, una persona a la que se quiere y se recuerda con especial ternura. Además, consideremos detenidamente el detalle de llamarla mi preciosa. Esto no es algo que se diga a la ligera, especialmente en un contexto que podría ser percibido o incluso confirmado por otros. Sugiere un nivel de intimidad, una cercanía emocional que, sin duda, va más allá de la simple camaradería profesional o de una amistad casual. Es un término que denota una posesión afectiva, sí, pero en el sentido más tierno, más puro y más admirativo de la palabra. Es como si Kan estuviera diciendo, en esencia, tú eres mi tesoro, tú eres mi joya más preciada, tú eres la persona que más valoro, a la que más admiro y a la que guardo un cariño especial en mi corazón. Y que estas palabras tan íntimas y reveladoras salgan de la boca de Kanyaman, quien tiene un séquito de admiradoras que lo idoltran en cada rincón del planeta, le da aún más relevancia y significado. Es como si, entre tantas miradas de admiración y tantos corazones latiendo por él, su propio corazón estuviera reservado de una manera especial para una sola persona, y esa persona, según este llamado, podría ser Demet. ¿Y qué de Demet Özdemir? Ella también es una actriz sumamente talentosa y popular, con una carrera en constante ascenso que la ha llevado a protagonizar series de gran éxito en Turquía y a ganar reconocimiento internacional por su talento y su belleza. Ella también tiene su propia vida, sus proyectos profesionales, sus aspiraciones y, por supuesto, sus propias historias personales. Y que ella reciba un llamado así, de alguien con quien compartió momentos tan intensos y memorables en la pantalla,
momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de millones de fans, seguramente debe ser significativo para ella también. Podríamos imaginarla recibiendo la llamada, quizás con una pizca de sorpresa en su rostro, quizás con una sonrisa que ilumina su semblante al recordar esos momentos vividos juntos, esa química innegable que nació en los sets de grabación. Ahora es fundamental mantener una dosis de cautela, de prudencia. En el vertiginoso mundo del espectáculo, mucho de lo que vemos, escuchamos y leemos son especulaciones, rumores, interpretaciones que surgen de la observación detallada y de la imaginación fértil de los fans y de los medios. No tenemos, al menos hasta ahora, la confirmación oficial de que haya algo más que una amistad profunda y duradera entre ellos. Sin embargo, las pequeñas pistas, los gestos sutiles, las palabras cuidadosamente elegidas o, en este caso, escuchadas, van tejiendo una narrativa que ilusiona y que alimenta la fantasía de miles de seguidores. Y ese llamado de Can Yaman desde Italia, diciéndole a Demet Özdemir, mi preciosa, es sin duda una de esas pistas, un detalle que ha encendido la imaginación de muchos y ha provocado un sinfín de conversaciones. ¿Podría ser este llamado el preludio de un reencuentro romántico, de una reconciliación que muchos anhelan? ¿O quizás simplemente es la reafirmación de un afecto sincero y profundo que ha perdurado en el tiempo, a pesar de las circunstancias y las distancias? Lo que sí es seguro es que esta historia tiene todos los ingredientes de una novela turca, de esas que nos atrapan desde el primer capítulo, romance, drama, una química innegable que traspasa la pantalla y un toque de misterio que nos mantiene en vilo, esperando el siguiente giro de la trama. Y nosotros, como espectadores apasionados y analistas del mundo del espectáculo, estamos aquí para presenciarlo, para comentarlo, para compartir nuestras impresiones y, por supuesto, para especular, con todo el cariño y la admiración que estas dos estrellas indiscutiblemente nos provocan. Es fascinante observar cómo un simple llamado telefónico, un acto cotidiano en la vida de cualquier persona, puede generar tanta conversación, tanta emoción, tanta especulación en el ámbito público. Demuestra el poder inmenso que tienen las celebridades para conectar con su público, para inspirar historias, para hacernos soñar, para que nos identifiquemos con sus vidas y sus posibles romances. Y en este caso particular, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una que muchos quieren ver florecer de nuevo, o que al menos desean mantener viva como un recuerdo precioso de algo especial que compartieron, un capítulo inolvidable en sus carreras y en sus vidas. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Es este llamado una simple muestra de amistad sincera y duradera, o hay algo más, un sentimiento más profundo, un amor que aún palpita, escondido detrás de esas palabras cariñosas y ese tono tierno? Me encantaría saber su opinión, su perspectiva. Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada, porque sé que muchos de ustedes son grandes fans de esta pareja, que han seguido su historia de cerca y que tienen teorías muy interesantes y bien fundamentadas. ¿Creen que hay una posibilidad real de que estén juntos de nuevo, o que quizás, en algún nivel, nunca dejaron de estarlo, manteniendo un vínculo especial a pesar de todo? Para recapitular, hemos explorado la intrigante y apasionante posible conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, destacando el impacto que ha tenido ese llamado telefónico desde Italia donde Can se dirigió a Demet con la conmovedora frase «mi preciosa». Hemos analizado en profundidad el significado de estas palabras, su peso emocional y cómo han avivado las esperanzas y especulaciones de los fans alrededor del mundo. La química innegable que demostraron en Erkenci Kuş sentó las bases para esta fascinación, y los gestos posteriores, como este llamado revelador, continúan manteniendo viva la llama de la esperanza y el interés por su relación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un análisis intenso y apasionado sobre un tema que ha capturado nuestra atención y la de miles de fans. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el cautivador mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir estas reflexiones, estos análisis y estas especulaciones con ustedes. Si les ha gustado el contenido que les hemos traído hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese gesto nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de estas estrellas, para que todos estemos al tanto de esta intrigante y romántica historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se querrán perder lo que se viene, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Gracias una vez más por acompañarnos, por su tiempo y por su increíble apoyo.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.